Buenas, soy Master Mario MX y hoy les quiero enseñar algo. Por fin pude juntarlo. ¿Y valdrá la pena fusionar al Meme Lord Skullgra? Solo hay una forma de averiguarlo. De lo único que me arrepiento es de no haberlo acabado durante el evento de invocación. Y ahora vamos a mostrarles una nueva noticia, pero primero déjame recolecto este puntito rojo porque me cae gordo. Hay un evento de invocación y siendo honestos no me agrada nada. Porque en primer lugar es un evento de invocación selectiva en el que pues le dan prioridad a una facción y aunque todos los campeones que están priorizando pues son delicious a la hora de... Algunos youtubers han hecho los cálculos de qué probabilidad te pueden salir esos personajes dependiendo de lo que uses. Pero... exceptuando a los épicos del vacío. Se me hace una muy buena idea por dos razones. La primera, pues, las probabilidades sigue siendo ridículamente bajas de que te salgan un épico o un legendario. Y aunque uses sagradas para asegurarte de que te salgan épicos de perdida, no conviene hacer esto. Y lo digo porque ya reventé 2 de los 7 fragmentos que ya tenía. Y por supuesto de que claro que solo me salieron raros. Así es que... ¿conviene invocar ahora? No. Conviene más hacerlo. Y luego de pilón estamos otra vez con el mentado evento de Summon Rush. Sí, ese que te dan por piedra y no por campeón. No, aunque esta vez ya le aflojaron a los premios. Ya de perdida puedes usar verdes para tener energía gratis. Aún así no me agrada nada y no conviene. Y así te la quieres rifar, pues allá tú. Pero en mi caso, yo aprendí la lección por las malas. Y comenzaremos con una guía del Gran Dullón. Aquí como Bigun en inglés. Como podrán ver es de la facción de las tribus de ogretes. Y pues es un legendario que no todos van a tener, pero es un legendario útil si lo llegas a tener. De hecho es uno de los campeones más versátiles que te puede tocar, porque no solo pega rudo, sino que también hace cosas interesantes. El primer ataque pues pega a un enemigo y si es crítico vuelve a pegar otra vez, no solo al mismo enemigo sino a todos los demás. Eso está chido para farmear y cosas así. También tiene una habilidad que ataca a todos los enemigos. Trae una chance de hasta 50% de stunear a todos por un turno. Y además hasta un 65% de chance de decrementar puntería por 2 turnos. Y aunque al principio dije quién usa de decrementar puntería, pues resulta ser que yo sin querer uso de decrementar puntería, puesto que pueda que ayuden arañas, no creo. Pero en arena, decrementar la puntería sí que ayuda mucho, sobre todo si tienes un equipo con alta resistencia. Ahora, su tercera habilidad ataca a los enemigos 2 veces, ok, y reduce su turno por el 25%. Y además trae
30% fijo de chance de reducir velocidad. No es importante tanto porque decrementa velocidad, sino porque esto lo hace un manipulador de turno, reduciéndole hasta la mitad del turno en la práctica. No sé por qué aquí no dice que cada golpe reduce el 25. Ahorita verán, en la práctica reduce la mitad. Y puede reducirlo a 5 turnos, nada más que se me acabaron los libros legendarios y por lo menos tengo máximo daño. Sí, este tipo pega muy rudo. Bueno, veamos las recomendaciones óptimas de equipamiento. Yo reemplazaría Crit Rate por Crit Damage, pero no todos están en el lujo de conseguir esta clase de obscenidades. Y de hecho, si pudiese conseguir un mejor guante de Crit Damage, en caliente morro, pero pues se hace lo que se tiene. Ahora, como podrán ver, tengo un set quebrado. Insisto, se hace lo que se puede, pero los guantes son de daño crítico, ataque y velocidad, puesto que por su versatilidad lo puedo usar en muchos lugares. Desafortunadamente ninguna de sus habilidades es útil contra el clan boss, puesto que primero que nada decrementar puntería en el clan boss es inútil y no puedes manipular el turno del clan boss, así es que es en la única área del juego en que no sirve. Pero en todo lo demás, ¡ay, papá! Ahora, las maestrías, pues acomodé un poco más para no matar jefes, sino más bien pues que fuera un poco versátil. Pero que pero dada la baja defensa y HP que tiene, pues le decidí meter retribución aquí en la defensa e irme por la ejecución. ¿Cómo se dice en español? Bueno, el caso es que le aumenté el daño crítico 20%. Justo hoy lo acabo de farmear del Minotauro. Obviamente le di algo de supervivencia, por lo mismo de que lo uso en varios lugares, no nada más en arena. El primer golpe siempre va a ser el más rudo, y si llega a tronchar va a pegar todavía más rudo, sobre todo si farmeas con él. Hablando de farmear, ahí les va una pequeña demostración del lugar en el que puede brillar. El mío no está optimizado para farmear, para ser mi farmer. Como podrán ver, tengo a otro para ese jale. Y vamos a darle un cáliz. Como podrán ver, destruyó a la primera oleada de un solo golpe. A la segunda también de un golpe. Y estuvo a punto de derrotar a la tercera oleada de un solo golpe, lo cual lo hace un farmer muy chido si llegases a tener un guante de 80 en vez de 65. Pero bueno, esa es una estrategia. Ahora, el mío no es tanto para farmear, sino más bien para farmear campeones, sino para farmear artefactos y maestrías. Y como dije, lo acabo de sacar del Minotauro y ya estoy entrenando a otro mono. Como podrán ver, pues es muy viable ser un equipo de 4 para que el quinto reciba todos los scrolls. Aquí la estrategia es que lo pongo de líder para que aumente la puntería a todos mis personajes y así puedan aplicar sus debuffos. Porque siendo sinceros, aún batallo mucho con la araña. Y de hecho te puedo ayudar con la araña, puesto que tiene manipulación de turno. Y pega AOE al mismo tiempo. Lo cual es muy útil con esas mugres arañas. Como podrán ver, recibe gran daño, pero es parte del plan, por eso le metí retribución. Dije, pues a cada ratito le bajan un chorro de vida. Y también le puse el escudo de sangre para poder aliviar un poco su problema de baja defensa. Así es como yo lo uso. Hay varias guías donde dicen varias maneras de cómo usarlo, pero nomás no copien las maestrías. Es una demostración de
qué maestrías usé y por qué las usé. Porque miren, ahí se pudo haber activado el contraataque, pero no se activó, tristemente. Suele pasar. Pero ahí al derrotar a un enemigo pues alivia un poco el hecho de recibir daño. Sobre todo cuando tiene el HP bajo. Mira, ahí está. ¡Pum! ¡Pum! Contraataque. Ese es el chiste de tener esa maestría. Mi misión cumplida, ya junté algunos scrolls para mi Banshee con cuajada. Pero como dije antes, él también te ayuda a seguir subiendo esos niveles de la araña. Como podrán ver, solo estoy a 4 niveles de llegar al 20. Pero ya tengo una idea de cómo lidiar con eso. Yep, tristemente requiere... no tengo un equipo que es muy free to play, pero... es viable tenerlos en a todos en free to play, excepto por Bigun. Pero ahí les va la estrategia y el tip por si quieren tomar nota. Como podrán ver, estoy usando un campeón poco común, puesto así es que no hay excusa para no tener. Puedes reemplazar a la segunda Coldheart con un segundo de estos, no hay bronca. De hecho sería interesante ver con dos Armiger en vez de un Coolheart y un Armiger. Pero como podrán ver, tanto los tres, el Armiger, Coolheart y Bigun, están controlando a la araña para que no se mueva por nada. Los únicos que se están moviendo son las arañitas, y esos están atraídas a mi Rising, puesto que es un cebo para arañas. Está actuando como el cebo, el pobre. Ay, por cierto, Rising también trae manipulación de daño. Después vemos eso. Pero el chiste de esto es que las arañitas no se muevan tanto, dejar sin mover para nada a la arañota y bajarle su defensa. Y básicamente esa es la estrategia. Y pues acá el Frankenstein nos está dando escudos para agregar un poco más de sobrevivencia, sobre todo a Racing, puesto que si se fijan no tengo ni un solo curandero en el equipo. Y rayos, no funcionó golpe débil, pero la estrategia sigue en pie. Todavía es doable, ahí estamos teniendo la arañota bajo control. Es la que nos importa controlar, puesto que es la que se cura. Eso es todo. Coolheart bajándole todo el churro, parándola en seco. Y bueno, ahorita vemos el resultado. ¡Victoria! Y como podrán ver, hasta sobrevivió mi Racing a pesar de que le quitaron el escudo muchas veces. ¿Qué es esto? Defensa, velocidad. Puede ser útil. Ahora, es tan versátil este campeón que también puedo darme el lujo de usarlo en arena y quedarme en los niveles bajos de arena de oro 4. Y podemos calarlo, no sé. Vamos a rifárnosla con este equipo. Con un equipo con similar poder, poquito más superior. Como podrán ver, mi composición se compone de... la campeona gratuita, la Katun, el Bigun, obviamente. Stagnite, un nuevo campeón que resultó también ser muy útil y versátil. Y pues Racing. Me dan ganas de cambiarla por un Golden Reaper, pero no sé. Solo nomás estoy mostrándoles cómo está mi equipo de arena. El de la cuenta normal, no el de la free to play. Déjenme aclarar antes de que me asalten en los comentarios. Ahora, normalmente iría por el segundo automáticamente, pero como podrán ver, puedo decidir hacer eso o bien reducirles aún más el turno, a pesar de que Racing puede hacer eso perfectamente. Y mira, se aguantó, pero victoria. Como podrán ver, mi equipo está conformado de manipuladores de tiempo, excepto Stagnite. Pero Bigun
Hay mejores Big-Un, eso sí les digo de una vez. El mío no es el mejor, no es el mejor equipado. Ya vieron ustedes mismos que puede hacerse mejor. Es más, no les mostré el collar, pero el collar todavía no está al máximo. Y luego todavía existe la pequeña posibilidad de que consiga un mejor guante. Pero así como está, o sea, pueden verlo, es útil en campaña. Puede ser tu farmer reemplazando a quien sea que tengas de farmer. De hecho, estoy a un paso de reemplazar a mi aullador de eso. También pueden usarse en arena, pueden usarse en todos los calabozos. Excepto Clan Boss. Y ¿qué tenemos aquí? ¡Qué conveniente! Podemos calarlo también en las criptas, en las guerras de facciones. Wow, casi llegó el 14. También podemos dar una ligera demostración de esto. El problema es que no tengo suficientes campeones para hacer eso. No importa, lo hacemos con 4. Solo que esta vez tengo a mi aullador como líder de facción, puesto que tiene una hora de velocidad, así es que why not. 3 de los 4 presentes están bien equipados. El cuarto está de relleno y no encontré un quinto para rellenar. Pero pues, como pueden ver, es genial en guerra de facciones por el simple hecho de que al igual que aviador, pega a todos. Pero a diferencia de aviador, que solo hace debuffs a lo estúpido, pues el grandullón pega rudo. Y además los para en seco. Si es que hacen buen equipo, de hecho. Oh, rayos, una estrella menos. Ajá, y también los marea, los para en seco. Es útil. Trae debuffos que son útiles y aparte manipulan. Es muy versátil este campeón. Tengo un glifo de defensa. Y solo por ser ustedes, chicos, vamos a usar mi free reset solo para demostrarles qué pasaría si por alguna randomizada razón quisieras usar al grandullón en Clan Boss. Cambio un poco las maestrías, sigo insistiendo que retribución es bueno para él en su caso, dado como lo tengo equipado, solo que cambié esto de recibir más salud y esto lo sigo dejando por el hecho de que lo voy a seguir usando en calabozos. Y veamos si fue buena idea usar War Master para adaptarlo al Clan Boss y o meterle un poquito más daño a la arañota. Veamos cómo jala esa teoría. Ahora, aquí pueden ver que ya me metí en mi clan. Pueden ver que con este equipo que tengo aquí puedo hacer 17 millones al difícil. Necesito mejorar mi equipo, voy a ser honesto. Pero vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a cambiar a Atel por el grandullón. Y veamos si superamos la marca de 17 millones o si nos sale el tiro por la culata. Y aquí empieza la carrera. Aumenta la defensa y debuff blocked. O sea, no sirve de nada manipular el turno del Clan Boss porque no puedes. Y tampoco puedes stunearlo. Así es que lo único que puede ofrecer este tipo es puro daño. Ahí está el proc del War Master, dijo. Del maestro de guerra. No es que lo tengo en inglés. Les digo, las guías las veo en inglés. Si se las quiero traducir o si no verlas desde mi punto de vista de perdida. 10 turnos, 6 millones de daño. Y contando. Bueno, ya pasó del turno 21 y al parecer voy a tener que tragarme mis palabras, puesto que existe la gran posibilidad de que supere los 14 millones de daño.
Y después de 32 turnos, 16 millones. Bueno, está bien. Atel no será reemplazada. Y wow, hizo 3 millones al Clan Boss. Ahora sí tuvieron un campeón de contraataque. Y bueno, eso es todo por ahora. Al parecer sí fue buena idea usar Warmaster para derrotar a la araña un poco más eficientemente. Rompí mi propio récord en el nivel que les acabo de mostrar. Si no me la creen, guáchense. Yep. Y eso es todo por ahora. Si les gustó este video, pueden darle like, comentar y suscribirse al canal. Se despide de ustedes Master Mario MX. Chaito.